Javier Arellano Sánchez, vicefiscal de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional. A continuación, daré lectura a la síntesis curricular de la maestra Claudibet Amezcua Rodríguez. La magistrada Claudibet Amezcua Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato y maestra en Derecho Procesal Judicial por la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España, y especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Alessandro Pizzoruso, de la 10ª edición por la Universidad de Pisa, Italia. Tiene estudios de especialidad en Notaría Pública por la Universidad de Guanajuato. También realizó diplomados sobre test de proporcionalidad, interpretación y aplicación de derechos humanos en la justicia local, interpretación constitucional comparada y corrientes contemporáneas del constitucionalismo por el Centro de Estudios de Actualización en Derecho, Querétaro, México. Asimismo, formó parte de la primera generación del curso Constitucionalismo Transformador en América Latina, impartido por la Universidad de los Andes, Colombia, y el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público en Alemania, así como del curso Razonamiento Jurídico impartido por la Universidad de Génova, Italia, y Centro de Estudios de Actualización en Derecho, Querétaro, México. En la actualidad, cursa la maestría en Derecho Procesal Constitucional en el Centro de Estudios de Actualización en Derecho. Forma parte del Poder Judicial del Estado de Guanajuato desde 2002 y las categorías de su carrera judicial fueron adquiridas a través de concursos de oposición. Inició su trayectoria como oficial jurisdiccional adscrita a la 7ª Sala Civil. Fue actuaria jurisdiccional en los partidos judiciales de León, Cortázar e Irapuato. Ocupó el cargo de secretaria de Juzgado Menor Mixto en Valle de Santiago. Continuó como secretaria de Juzgado de Partido en los municipios de Cortázar, Celaya, San Miguel de Allende, Guanajuato y Salamanca. También fungió como secretaria de Sala, adscrita a la 7ª Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Adquirió la categoría de jueza menor en el Partido Judicial de Salamanca. Se desempeñó como jueza de partido en materia civil en los partidos judiciales de Salamanca, Pénjamo, Valle de Santiago y Celaya. Actualmente es titular de la 4ª Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En el ámbito académico, imparte la materia de acciones civiles en la maestría de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Yucatán. Asimismo, es autora del ensayo La justicia ordinaria civil como garante de derechos, editado por la Universidad de Pisa y el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, y coautora de la voz Seguridad Jurídica en el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Bienvenida, maestra. A continuación, hará uso de la voz el maestro en Ciencias Penales, Alejandro Echeverría Cornejo. Maestro. Muchas gracias y muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. En primer término, quisiera agradecer la presencia y por supuesto la invitación que le hicimos a la maestra Claudibet Amezcua Rodríguez, titular de la 4ª Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y por estar aquí con nosotros nuevamente, maestra. Agradezco al licenciado Benjamín Vargas Salazar, fiscal especializado en el combate a la corrupción, a la maestra Margarita Luna Teis Girón, vicefiscal de Investigación y Persecución del Delito, al maestro Humberto Pérez González, vicefiscal de Investigación Científica y Policial, y al maestro Francisco Javier Arellano Sánchez, vicefiscal de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional. También quisiera agradecer a una persona que de alguna manera ha sido un colaborador excepcional y además gestor de todas estas pláticas y conferencias que en los últimos meses hemos venido desarrollando en este foro, en este espacio, y por supuesto me refiero al maestro Rogelio Flores Pantoja, que también siempre nos acompaña mes con mes en este ciclo de conferencias. Y bueno, pues adelantándonos un poquito a lo que
se conmemora el día de mañana, el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta charla seguramente será de mucho interés, pero también de mucho apoyo seguramente para todos los que de alguna manera trabajamos aquí en la Fiscalía General del Estado. Ustedes ya escucharon el currículum vasto de la maestra, que seguramente tendrá muchas cosas interesantes que aportar, y solamente me resta pues decirle: bienvenida, maestra, esta es su casa, la escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Rogamos a la línea de honor tomar asiento. Adelante, maestra, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Agradezco en primer lugar a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, al señor fiscal, a la fiscala, a los fiscales, por la invitación y por darme la oportunidad de compartir un tema que para mí es muy, muy importante y relevante: lenguaje incluyente y no sexista, sobre todo en el marco, como lo decía ya el señor fiscal, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Porque este ejercicio que estamos por comenzar me parece que visibiliza cierto tipo de conductas que excluyen o que generan exclusión en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Un primer punto de partida justo es hacer esta visibilización para que a partir de esto nosotros podamos tomar acciones que permitan eliminarla e incluso erradicarla en su totalidad. Pero, ¿por qué es necesario? ¿Por qué llegamos a este punto y tenemos la necesidad de hablar de un lenguaje inclusivo o incluyente y no sexista? Me parece que también que para poder abordarlo es necesario establecer o identificar cuáles son los elementos, cuáles han sido los motivos que nos han llevado a estar en este momento aquí, hablando de la utilización de un lenguaje inclusivo o incluyente y sobre todo no sexista. Uno de los elementos que nos ha traído hasta acá es la existencia de la construcción de estereotipos y de patrones culturales. Estos estereotipos, estos roles de género han establecido una diferenciación entre cierto tipo de conductas o cierto tipo de comportamientos que han sido asignados dependiendo de si eres mujer o si eres hombre. Estas condicionantes o estas expectativas de conducta han generado que establezcamos, que distingamos qué es lo que se espera de una mujer y qué es lo que se espera de un hombre. En este mismo auditorio, en este mismo escenario, yo he presenciado que se visibiliza el trabajo de las mujeres, que les designamos y que les nombramos como la vicefiscal e incluso la vicefiscala. ¿Por qué es necesario esto? ¿O por qué es indispensable que nosotros hagamos esta diferenciación? Porque tradicionalmente y a partir de esos roles y esos estereotipos, nosotros asumíamos que este tipo de cargos solamente podrían ser realizados por los hombres. Es decir, para ser un policía de investigación, un fiscal, un vicefiscal, teníamos esta idea o este pensamiento que solo podían hacerlo los hombres. ¿Y cuál era el papel o qué era lo que se esperaba de nosotras las mujeres? Pues nosotros acompañábamos y servíamos para que los hombres pudieran realizar esa función. Nosotras éramos pues las secretarias, las asistentes, las que hacíamos el café, pero siempre en función de servir a esta figura que solamente era ocupada por los hombres. Esto, se fijan, lo podemos ubicar dentro de un espacio público o dentro del ejercicio de una profesión, pero no escapaba del ámbito privado. En el ámbito privado y en el ámbito familiar también se nos han asignado roles a partir de si eres mujer o si eres hombre.
e incluso se normalizó que solo existiera un cierto tipo de reconocimiento a las labores de los hombres frente a las de las mujeres. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes se hayan percatado que en cierta época se prefería que los hombres acudieran a la escuela y recibieran educación, y las mujeres teníamos que quedarnos en casa a efecto de conocer las labores del hogar, de establecer… creo que se está adelantando un poco la presentación, todavía no voy en ese punto, perdón. Retomando, en el ámbito privado también existía esta diferenciación, de manera que a las mujeres se nos inculcaba que teníamos que solamente atender a las labores del hogar y siempre teníamos que estar en función de las preferencias o del reconocimiento que se hacía solamente hacia las actividades o hacia las labores de los hombres. Esto evidentemente ha tenido un impacto en la sociedad. ¿Por qué? Porque entonces estábamos construyendo sociedades evidentemente desequilibradas y evidentemente desiguales. ¿Qué ha pasado con todo esto? Pues que evidentemente las que hemos resentido en mayor medida este tipo de exclusión, las mujeres, hemos levantado la voz y hemos dicho, a ver, nos parece que esta situación no nos favorece y tenemos que hacer modificaciones, y una de estas modificaciones ha sido a partir del lenguaje incluyente y del lenguaje no sexista. Pero entonces tenemos que empezar a identificar que ese tipo de lenguaje expresado a partir de los comportamientos y de las conductas que esperamos de una mujer o de un hombre ha generado exclusión. ¿Cómo hacemos para que este lenguaje ya no genere esta exclusión? Que por el contrario sea, como lo dice, como el nombre de la ponencia, que genere inclusión. Y para esto, pues tenemos que analizar en primer término qué es el lenguaje. Ahora sí me hacen favor de empezar con la presentación. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje representa la manera en la que nosotros pensamos, la manera en la que concebimos ideas y la manera también en la que lo transmitimos. Es una expresión de nuestros pensamientos y es un reflejo de los usos y de las costumbres que están vigentes en una sociedad, en una época y en un lugar determinados. Por eso se ha conceptualizado al lenguaje como aquellos sistemas de comunicación que se componen de códigos, de símbolos, de signos, y que estos cobran un significado en el contexto de las sociedades que los utilizan. Nosotros, a partir de esto, podemos identificar que hay 3 componentes esenciales en el lenguaje. La siguiente, por favor. El primero es la lengua. El siguiente, el pensamiento. Y posteriormente, la sociedad o la cultura. Cuando nosotros expresamos a través de la palabra, ya sea verbal o sea escrita, estamos generando o estamos construyendo una forma de pensamiento específica, y esa forma de pensamiento está vinculada con los valores o con los objetivos que perseguimos socialmente. Estos 3 elementos están íntimamente vinculados, porque si nosotros expresamos algo, entra en nuestro pensamiento, forma parte de nuestra estructura de pensamiento y también refleja esos valores de la sociedad. Al mismo tiempo, esos patrones o esos valores de la sociedad se van inculcando de generación en generación y hacen que tengamos una forma de pensamiento específico y que por lo mismo nosotros vamos a expresarlo a través de la lengua, pero de manera, con esta triangulación y con esta secuencia. No sé si ustedes han escuchado la expresión
lo que no se nombra no existe. Y parte de esta estructura, digamos, tridimensional, ¿no? Si nosotros no conocemos una palabra y socialmente no se le ha asignado un significado, difícilmente nosotros la vamos a utilizar en nuestro día a día. De manera que es hasta que nosotros la hacemos visible, hasta que nosotros la utilizamos, va a formar parte de nuestra estructura de pensamiento, la vamos a tener consciente y eso también tiene una vinculación con los objetivos que persigue la sociedad. Por eso decimos que cuando incluimos a todas las personas a través del lenguaje, también estamos cambiando nuestra figura, nuestra estructura de pensamiento y va a corresponder con lo que se pretende o con lo que se busca socialmente. Ahora, socialmente, bueno, estos tres elementos también y la manera en la que se los he expuesto me permiten a mí hacer una afirmación. Lengua, pensamiento, valores o objetivos de la sociedad o culturalmente aceptados por la sociedad y a la inversa, valores aceptados por la sociedad con pensamiento y lengua, me permiten decir que el lenguaje no es algo que permanezca estático y no es algo que sea inacabado. Por lo tanto, no es algo que de manera natural nosotros hemos utilizado, sino más bien es un constructo social y como constructo social puede ser modificado a partir de los valores de la sociedad, de los objetivos de la sociedad que van a establecer cuál va a ser nuestra forma de pensamiento y que finalmente lo vamos a expresar y lo vamos a expresar a través de la palabra oral o escrita. Había hecho ya referencia hace algunos minutos sobre la manera en que se ha percibido el estatus de las mujeres en nuestra sociedad. Tradicionalmente, el estatus de las mujeres ha estado condicionado por dos elementos. El primero ha sido el género y el segundo, el patriarcado. ¿A qué nos referimos con estos dos conceptos? El género es también una construcción social y es justo la que nos está estableciendo cuáles son las conductas, los sentimientos, las condiciones, las características que debe tener una mujer y cuáles son las que debe tener un hombre. Estas condicionantes de si eres hombre o si eres mujer y entonces debes tu conducta debe atender a estos estereotipos. Repito, son construcciones sociales a partir de esta diferenciación del sexo de hombre o mujer, que están reforzados por un sistema patriarcal, que es el segundo elemento. ¿Qué es este sistema patriarcal? Pues es un sistema que engloba este tipo de comportamientos y que se nos van transmitiendo a todas y a todos desde la infancia a través de la educación, pero que siempre la norma o el parámetro de validación o de no validación es la figura masculina. Y eso provoca que entonces se invisibilice a las mujeres o que se les coloque o se nos coloque en un plano de inferioridad. Por eso en algunos sectores se dice que las mujeres estamos en una posición o somos ciudadanas de segunda categoría, a partir del estereotipo y del sistema patriarcal que engloba y que hace que se perpetúe este tipo de estereotipos de género. Estos valores o estos objetivos a partir de la diferenciación de hombre y de mujer, pues estaban vigentes en una época y en un lugar determinados. Por eso habían generado o han generado que nuestra estructura de pensamiento haga que invisibilicemos a las mujeres y que siempre las pensemos o nos pensemos en función del bienestar o de los lineamientos
y de las necesidades de los hombres. Ahora, si podemos adelantar, por favor, los slides. Un poquito más, vamos en las… Ay, gracias. Afortunadamente, en la actualidad tenemos dos obligaciones de rango constitucional que han permitido que podamos enfrentar estas conductas esperadas para hombres y mujeres y que principalmente han hecho que las mujeres no podamos acceder y no podamos ejercer de manera libre nuestros derechos. Estas dos obligaciones de rango constitucional son la igualdad y la no discriminación. La no discriminación tiene su sustento en la noción de igualdad. ¿Y a qué nos referimos con la igualdad? Podemos analizarla también desde dos perspectivas, la igualdad formal y la igualdad material. La igualdad formal atiende al reconocimiento de que todas y todos somos iguales ante la ley y por la ley. Y por otra parte, la igualdad material tiende más bien a una situación de hecho, a que eso que está en los ordenamientos jurídicos o que ya está reconocido por la ley y en la ley se vuelva una realidad. De manera que tenemos que tomar acciones, las que sean necesarias, para que en el mundo fáctico, en la realidad, las mujeres podamos acceder y podamos ejercitar los derechos de manera libre. Esto nos conduce a la siguiente obligación, que es la no discriminación. En el artículo 1 de la Constitución está prohibida toda forma de discriminación. ¿Cómo nosotros podemos evitar este tipo de actos? Bueno, pues la discriminación tiene que ver o se actualiza cuando hay algún acto o alguna conducta o alguna ley que hace una diferenciación a partir del sexo o a partir de las características que nosotros pensamos que debería tener un hombre y una mujer, pero es con el propósito de excluir, es con el propósito de que no se pueda ejercitar un derecho. De manera opuesta está la inclusión, es decir, también hacemos evidentes las diferencias, también reconocemos las diferencias y ejercitamos o tenemos una conducta, pero esto es con la finalidad de que sí se puedan ejercitar los derechos. Entonces, nosotros estamos obligados a no discriminar y a hacer las acciones necesarias para darle vida a esta obligación de igualdad que tenemos ante el reconocimiento de iguales derechos ante la ley y por la ley. La siguiente, por favor. Bueno. La necesidad de poder evitar que esta situación de desventaja hacia las mujeres pueda ser eliminada o erradicada ha incidido incluso en que nosotros tengamos dos instrumentos internacionales que reconozcan los derechos de las mujeres. El primero, que está en la lámina, corresponde a la protección de derechos humanos en el sistema universal, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas CEDAW. Y la segunda es ya en el sistema interamericano, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer, o lo que conocemos como Belén do Pará. Estos dos instrumentos, el primero identifica el derecho de todas las mujeres a la igualdad, y eso implica que todas las autoridades, es decir, todas las personas que estamos aquí, tenemos la obligación de ejercitar y de hacer acciones para que prevalezca un sistema igualitario. Y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
también establece que una forma de violencia en contra de la mujer es justo conservar una de las formas de violencia en contra de la mujer es justo que se perpetúen estos estereotipos o estos comportamientos a partir de roles de género, de manera que también nos impone la obligación de que todas y todos seamos educados libres de esos estereotipos, libres de estas distinciones que han hecho que la mujer no pueda ejercitar sus derechos, porque a partir de estos estereotipos se nos invisibiliza, se nos impide acceder al ejercicio de ciertos derechos, pero también nos infravaloran y nos ponen en una posición en segundo término. Todos estos esfuerzos y el resultado más bien de estas disposiciones de orden constitucional e internacional o supranacional es el resultado de evidentes e intensas luchas sociales de muchas mujeres que han levantado la voz y que han hecho que nosotros podamos tener acceso y que podamos tener estos instrumentos que nos permitan que constituyan una herramienta en la que todos los operadores y las operadoras jurídicas en el ámbito en el que nos desempeñemos podemos incidir de manera positiva en el ejercicio de estos derechos. Como ven, a partir de esta construcción, a partir del derecho, a partir del sistema jurídico, los valores que como una sociedad democrática pretendemos se alejan de aquellos otros que les había dicho hace un momento. Ya no corresponde conservar esta distinción y ya no corresponde a estos valores el que solo ciertas actividades puedan ser por hombres o por mujeres, a que ciertas conductas o ciertas condiciones sean propias de una mujer o de un hombre. De manera que estos objetivos, estos ideales de una sociedad como la que nosotros pretendemos construir y fortalecer, que es una sociedad democrática, también descansa en estos dos derechos, en la igualdad y en la no discriminación. Permite, o lo que se pretende es que todas y todas podamos ejercitar los derechos de manera libre y que el Estado tenga la mínima intervención. Pero también el Estado tiene el deber de generar estas condiciones para que mujeres y hombres en igualdad de condiciones podamos ejercitar esos derechos. Es decir, nuestra visión de sociedad a partir de la construcción del derecho y de nuestro sistema jurídico ya no corresponde a esta estructura de pensamiento y a esta expresión de la lengua, porque entonces conservamos esta estructura de pensamiento y esta forma de expresión, pero que ya no da cuenta y ya no responde a los objetivos que pretendemos como sociedad, como una sociedad más igualitaria y más incluyente. La siguiente, por favor. Estos tres elementos ya no tienen esta correspondencia. Ahora, ¿qué hacemos nosotros desde las actividades que cada uno y que cada una de nosotros realizamos para que exista esta correspondencia entre nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de expresar de manera verbal o de manera escrita y que atienda a la final de esta sociedad democrática y de esta sociedad más igualitaria? Pues bueno, uno de los elementos o una de las herramientas que nosotros tenemos justamente es el lenguaje incluyente no sexista. ¿Por qué? Como ustedes espero han notado, el lenguaje sexista a partir de estos estereotipos y de estos roles lo que ha provocado es que no se visibilice a la mayor parte de la población que tiene la sociedad, pero además hace que
el valor de las mujeres esté condicionado a la pertenencia o a la función de un hombre. Sin embargo, lo que pretende el lenguaje incluyente es justo eliminar estas dos aristas. ¿Por qué? Porque pretende que se visibilice a la mujer, que se le dé el lugar que corresponde dentro de la sociedad, pero que además tenga o refleje la valía de la mujer, no solo como pertenencia o en función de un hombre, sino por el simple hecho de ser persona y porque también es necesario que se ejerciten los derechos, repito, de manera libre y de manera plena. Podemos pasar a la siguiente. La siguiente, por favor. ¿Qué es el lenguaje incluyente? El lenguaje incluyente se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades culturales, refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que merecen todas las personas sin importar su condición humana, sin marcar una diferencia en la representación social de las poblaciones históricamente discriminadas, evitando definirlas por sus características o por sus condiciones. Es decir, hace que prevalezca la igualdad. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo a todas las personas, sin importar si estamos hablando de mujeres o estamos hablando de hombres. Ahora, el lenguaje no sexista o el lenguaje sexista. La siguiente, por favor. Es el uso de expresiones de la comunicación humana tendientes a visibilizar a ambos sexos, particularmente a las mujeres, eliminando la subordinación, humillación y el uso de estereotipos. Es un lenguaje exento de estereotipos, calificativos o expresiones basadas o referidas explícitamente al sexo y a la sexualidad. Insisto, la finalidad del lenguaje incluyente y no sexista es que a partir de nuestra comunicación, a partir propiamente del lenguaje, nosotros estemos incluyendo a todas las personas y que no se califique a esta persona solamente por lo que tradicionalmente o por lo que comúnmente ha sido aceptado el valor de la mujer. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros o cómo podemos construir a partir de la función que nosotras y nosotros desempeñamos día a día para poder hacer esta inclusión, para poder realmente mandar un mensaje que incluya a todas las personas? Les pongo a consideración algunas formas, la siguiente por favor, algunas formas de utilizar el lenguaje inclusivo o incluyente no sexista. La siguiente por favor. La siguiente. La siguiente. Si uno de los efectos del lenguaje sexista era invisibilizar a la mujer, pues lo que podemos hacer ahora a través del lenguaje es poner en el foco de atención a la mujer, hacer visibles a las mujeres. Entonces, nuestra estructura de pensamiento y a partir de la manera en la que hemos sido educadas y educados nos lleva a pensar que los puestos de dirección o los puestos en los que se toman decisiones siempre son ejercidos por hombres. Y por eso nosotros utilizamos director, juez, quejoso, jefe de departamento y presidente. Entonces, cuando nosotros utilizamos esas expresiones, inmediatamente nuestra estructura de pensamiento cree y piensa que quien está a cargo y quien preside esa actividad es un hombre. Entonces, si quien la realiza es una mujer, pues podemos poner entonces directora, jueza, quejosa, jefa de departamento, presidenta. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en si realmente a través del lenguaje estamos mandando el mensaje que realmente queramos transmitir.
Si yo digo director, pero la persona que está a cargo es una mujer, pues tan simple como decir directora. Jueza, yo fui jueza en 4 juzgados. Fue una labor ardua la que tuve que realizar para que en los formatos que teníamos ya establecidos agregaran la A. Hubo mucha resistencia, no querían ponerlo. Al final, a partir de una explicación, de tratar de exponer las razones por las cuales yo estoy convencida que se tendría que poner jueza, se logró. Pero después entraban a mi privado y me decían, oiga juez, ¿puedo hacer eso? Decía, bueno, a ver, pues si ya lo hicimos en escrito, ¿por qué también no empezamos a hacerlo de manera verbal? Y empezamos a deconstruir esta estructura que tenemos tan arraigada de que estos puestos de dirección y estos puestos de mando solamente pueden ser ejercidos por los hombres. Entonces, esta es una manera en la que podemos hacer del lenguaje una forma de inclusión. Otro ejemplo, la siguiente, por favor. Es hacer los desdoblamientos. Es lo que, no sé si se fijaron, que intentamos hacer incluso en esta oportunidad. Podemos decir las y los fiscales, las y los habitantes, las diputadas, los diputados, Día del Niño y Día de la Niña. ¿Por qué? Porque también, no sé si, bueno, evidentemente conocen a la Convención de los Derechos del Niño. Esta fue expedida hace ya algún tiempo y por lo tanto todavía tenía esta idea o esta concepción, pues que de lo que se nombraba era lo masculino, el punto de referencia y el punto de valoración siempre era el masculino y lo utilizaban como genérico. Ahora, atendiendo a nuestra realidad y atendiendo a las finalidades que pretendemos, pues es válido desdoblar esta expresión y decir Día de la Niña y del Niño. ¿Por qué? Porque así incluimos a todas las personas que están en esta condición, que son menores de edad y que son niñas y que son niños. Esa es otra manera de hacer visible y de contribuir a que se ponga en el ojo la existencia incluso solo de las mujeres, ¿no? Otro ejemplo, el siguiente es a partir de, la siguiente por favor, de los abstractos, utilizar términos abstractos, no referirnos o en función de mujer u hombre. Entonces, si estamos hablando del Día de los Niños, podemos hacer una referencia al Día de la Niñez o de la infancia. Si nos referimos a los ciudadanos, decir la ciudadanía. Es un concepto abstracto, no estamos haciendo alguna alusión personal de mujer u hombre. La dirección en lugar de los directores o la dirección en lugar del director general. De esta manera abstraemos, no hacemos una referencia particular sobre la persona, sino que lo hacemos en abstracto. Por ejemplo, bueno, yo desde la función jurisdiccional y que tengo comunicación institucional con algunas áreas administrativas dependientes del Poder Judicial, hay ocasiones en que se le ponía a los oficios juez de partido civil de tal ciudad. Bueno, pues hay que abstraerlos porque realmente no sabemos si la persona que está como titular de ese juzgado es una mujer o si es un hombre. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Ponemos juzgado primero civil de Celaya, juzgado primero de tal ciudad. Y así ya no hacemos referencia específica sobre la cualidad o el género de la persona, sino simplemente a la institución y de manera abstracta. Otra manera de hacerlo, por favor, la siguiente, es anteponer persona. Es decir, hablamos de personas y entonces en lugar de establecer en nuestros formatos o en nuestros en los documentos que utilizamos, en lugar de poner el beneficiario, ponemos la persona beneficiada. En lugar de poner el servidor público, ponemos la persona servidora pública. En lugar de el testigo, la persona que testifica. De esta misma manera,
estamos incluyendo a todas las personas y estamos transmitiendo de mejor manera el mensaje que nosotros queremos compartir. Por ejemplo, y creo que también ya a nivel legal, cuando se han hecho reformas recientemente, ya se ha utilizado esta expresión. Y entonces ahora, por ejemplo, podemos decir las personas juzgadoras, las personas fiscales, y ya no tampoco hacemos referencia a un solo tipo, a hombres o a mujeres. Estamos englobando y hacemos referencia a las personas, porque al final todas y todos los que estamos aquí somos personas. Otra forma de hacerlo, la siguiente, por favor, es utilizar quién o quiénes. Me parece que esto lo utilizamos en nivel oficina muchísimo, porque siempre ponemos el que suscribe y lo podemos sustituir. Bueno, ahí creo que está un poco mal la lámina. En lugar de el que suscribe es quién suscribe. En lugar de los que representan es quienes representan. Y entonces igual, no estamos haciendo alusión a si eres mujer, a si eres hombre, es la persona. Y es una forma de sustituir para que podamos englobar a todos. Bueno, ahí también otra forma es utilizar el les. En lugar de los invito a pasar, es les invito a pasar. En lugar de los felicito, podemos usar les felicito. Si utilizamos los felicito, entonces inmediatamente nosotros pensamos que solamente están felicitando a los hombres y es posible que en ese grupo o en esa generalidad también haya mujeres. Otra forma de utilizar este lenguaje inclusivo, la siguiente, por favor. Y que tiene que ver en esta ocasión con el lenguaje sexista, es decir, con la posición de la mujer frente o en función del hombre. Es no usar términos de mujeres como pertenencia. Aquí, si decimos la señora de López, implica que la mujer pertenece a esta persona que se apellida López. Entonces te presento a María Juárez, que es esposa de Juan López, que da una connotación distinta. Incluso hace algún tiempo todavía se utilizaba que se pusiera, no sé, María Rodríguez de Sánchez, ¿no? Y entonces eso también implicaba pertenencia y tenía un significado muy importante, porque entonces entendíamos que la valía o que el valor de la mujer dependía de si estaba casada o no estaba casada y de si era esposa de o no era esposa de. Entonces, esta forma de posicionar a la mujer como una persona independiente y como una persona autónoma y que no depende de un hombre, también es una forma de utilizar el lenguaje incluyente y de evitar este tipo de estereotipos y de considerar a la mujer como en una posición inferior. Una forma más, la siguiente, por favor. Pues somos nosotras mismas, ¿no? Este sistema patriarcal y establecimiento de roles y de estereotipos en los que hemos sido educadas, pues tampoco nos es ajeno. Y hay ocasiones en que a nosotras mismas también nos dificulta el visibilizarnos. Y hay expresiones que incluso ya inconscientemente y que los hemos normalizado y que también nosotros utilizamos este tipo de lenguaje que no es incluyente o que es sexista, ¿no? Frases como son cosas de uno o cuando uno piensa, en lugar de decir cuando una piensa, que ya te posicionas y que ya también estás expresando que existes y que te visibilizas, pues también nos corresponde hacer algo en ese sentido para ponernos en la visibilización. Estos son solo algunos de los ejemplos en los que podemos utilizar
el lenguaje de una manera incluyente, de una manera que incluye a todas las personas, pero que también están tratando de eliminar o de erradicar estos estereotipos en los que infravaloramos a las mujeres. No son todos, solamente elegí estos, porque también me parece que son los que podemos utilizar en el trabajo, en el día a día, desde nuestra función, la función que desempeñemos. Entonces, si se fijan, desde nuestra profesión, desde el ejercicio de nuestra profesión y a partir no solo de las obligaciones constitucionales que tenemos, sino también genuinamente desde una responsabilidad social, podemos hacer que nuestra forma de expresión, que la manera en la que nosotros nos comuniquemos, podamos hacer que se visibilice a toda la población, que incluyamos a toda la población y que podamos hacer que a partir del lenguaje todos seamos considerados iguales, podemos construir a una sociedad más igualitaria. El lenguaje es una herramienta realmente fuerte, realmente poderosa, y nosotros a partir del lenguaje y a partir de estas maneras de poder incluir a todas las personas podemos tener un efecto positivo. Y comentaba, no solamente como una obligación constitucional como autoridades, sino también desde una posición como parte de la sociedad. A todas y a todos nos conviene tener una sociedad más igualitaria, vivir en una sociedad más igualitaria, y qué mejor que hacerlo desde el lenguaje. Es evidente que hay que a partir de estas construcciones sociales se ha generado una situación de desventaja, una situación de inferioridad de la mujer, y ante esta evidente situación nos corresponde a nosotras, a nosotros, poder hacer algo para hacer que esta brecha de desigualdad cada vez vaya desapareciendo. Si nosotros nos mantenemos neutrales, si nosotros decidimos tener una posición neutral ante una desigualdad tan evidente y tan aparente, me parece que nos estamos posicionando del lado de la desigualdad. Estamos también haciendo que se perpetúe una discriminación y una desigualdad. Entonces, lo que yo pretendo a través de estos ejemplos y a través de esta explicación de haber compartido con ustedes es que hay distintas formas de utilizar el lenguaje, y qué mejor que optar por una que incida en el ejercicio de los derechos y que incida en la visibilización de las mujeres, y que incida en tener o en estar estructurando nuestra forma de pensamiento y de estar estructurando también nuestro lenguaje que incluya a todas las personas. Yo espero que a partir de lo que traté de expresarles en esta charla, pues haya generado algún tipo de inquietud, al menos que se queden con la espinita de poder nosotros ser a partir del derecho y a partir del sistema jurídico y a partir de nuestras obligaciones y a partir de lo que nosotros podemos hacer en sociedad, que podamos incidir de manera positiva, y que mejor que empezar a través del lenguaje, con la utilización de un lenguaje que incluya a todas las personas y que elimine estos estereotipos a partir de las concepciones del sexo. Muchas gracias. Estoy atenta a cualquier duda, cuestión, sugerencia, opinión. Adelante. En este momento se abre una ventana para preguntas y respuestas. Si gustan levantar la mano, acudiremos con ustedes con un micrófono. Ahí adelante, por favor, en la línea 2, el licenciado Orlando Chávez Landaverde. Maestra, yo tengo, me gustaría que me ayudara pues cómo expresar una idea que me vino cuando usted estaba explicando que si es presidente o
o presidenta, o sea, anteponer, digamos, que la parte que incluye a las mujeres, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar, que bueno, entonces, ¿cómo le tengo que llamar al jefe de recursos humanos? ¿Tendría que decir jefe de recursos humanos y humanas? ¿O cómo? O también me puse a pensar, la Constitución habla de derechos humanos y para mí es completamente incluyente. Pero entonces, ¿usted qué recomendaría? Que en la Constitución o para nombrar algunos cargos como el que le acabo de nombrar, ¿tendría que ser derechos humanos y humanas o jefe de recursos humanos y de humanas? Bueno, a ver, estamos en un proceso de deconstrucción, porque decía yo, bueno, a ver, todos estos roles, todos estos estereotipos se nos han ido inculcando y ya tenemos en automático una estructura de pensamiento. Y cuando nosotros decidimos hacer este cambio, empezamos un proceso de deconstruir esas concepciones y después construir una nueva concepción que sea incluyente y que sea igualitaria, ¿no? Partimos de eso. En el caso de jefe o jefa de recursos humanos, podemos decir jefatura de recursos humanos. Y entonces estamos haciendo el ejercicio que les propuse de abstracción. Ajá, Entonces, no vamos a decir jefe o jefa porque no sabemos quién está a cargo. Digamos entonces, que ahí dejamos jefatura. A lo mejor no me di a entender. Mi pregunta es, ¿tengo que ponerle jefe o jefa, digamos, cual fuera, de recursos humanos y humanas o cómo? Porque para mí humanos es hablar, cuando digo personas, estoy hablando de hombres y mujeres, y cuando digo humanos, también a mi mente se me viene que somos todos. Entonces ahí esa parte, pues no sé, me gustaría que usted me ayudara. Bueno, es que también como lo dije, estamos acostumbradas y acostumbrados a que todo tenga un femenino y un masculino, ¿no? Pero aquí es cuando nos estamos refiriendo a las personas, cuando estamos haciendo alusión a que estamos atribuyendo un calificativo para una persona hombre o para una persona mujer. Derechos humanos no le veo en dónde está que estás atribuyendo la especificación de persona. Jefe o jefa sí, y por eso abstraemos y hacemos la abstracción y se puede decir jefatura. Pero si estamos hablando de algo que no tiene que ver con una persona o que se le puede calificar como persona, es como decir el vocabulario o la vocabularia, porque no estamos haciendo referencia a una persona en específico, sino es a lo mejor algún objeto, algo intangible, algo que no tiene que ver con una persona. Pero el tratar de cambiar el lenguaje para que sea incluyente no es una cosa sencilla ni es una cosa menor. Claro que requiere de un esfuerzo y requiere de voluntad de las personas. Y requiere de la voluntad de tomarnos tiempo y de decir, a ver, la manera en la que lo estoy expresando realmente incluye a todos y transmite lo que yo quiero compartir. Y eso no es sencillo, es tomárnoslo con calma, hacer consciente y entonces ahora sí utilizar y emplear el lenguaje. Pero me parece que el punto distintivo es si se refiere a persona o no se refiere a persona. En este caso, derechos humanos o derechas humanas no se refiere a que estás atribuyendo el carácter a una persona. Está bien. Gracias. ¿Alguna otra mano levantada, por favor? Yo, muchas gracias. ¿Qué pasa? Estamos hablando de género, hombres, mujeres, pero ¿qué pasa o cuál es su opinión, maestra, respecto de los famosos les? Ahí tendríamos entonces que también empezar a incursionar en un lenguaje incluyente para este tipo de personas. Bueno, a mí me parece que la perspectiva que yo les brindé incluye a todas y a todos. Es decir, si se fijan, hablamos de personas
no hacemos ninguna calificación, no ponemos ningún calificativo y es así. Ahí me parece, y solamente para clarificar, a mí me parece que hay dos posturas. La primera, que puede resultar un poco más moderada, que es la que yo les estuve exponiendo o explicando, y hay otra que es más, bueno, no sé si lo correcto podría ser un poco más radical, que es la que modifica todas estas terminologías, ¿no? O sea, que a todo se le pone A o a que a todo se le pone E. A mí me parece que esta manera en la que yo les estoy exponiendo, me parece que matiza y me parece que sintoniza y que cumple con la finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Incluir a todas y a todos. Entonces, si bien creo que el propósito y el objetivo de estas posturas un poco más radicales es importantísimo, porque entonces están irrumpiendo y están haciendo más evidente y están generando incluso pues hasta molestia por utilizarlos, lo que hacen es que nosotros podemos que digan, a ver, nos están diciendo algo, porque a veces cuando lo hacemos matizado o no lo hacemos tan evidente, puede pasar desapercibido. Entonces, el objetivo que se persigue con hacer estas expresiones con terminación A o con terminación E, es eso, es irrumpir en nuestros pensamientos, irrumpir para decir, lo que nos debería de molestar es preservar esa situación de desigualdad, no nos debería molestar la manera en la que lo estamos diciendo o expresando, no debería molestarnos más que nosotros contribuyamos a que permanezca una situación de desventaja o a que se siga con una situación de discriminación. Entonces, como vimos, el lenguaje es modificable, se puede transformar. De hecho, lo hemos transformado. Hay palabras que nosotros utilizamos ahora que anteriormente no se utilizaban. Entonces, si tenemos esa posibilidad y la posibilidad que tenemos implica que vamos a reconocer y vamos a visibilizar a todas las personas, a mí me parece que yo no le veo ningún problema. Ahora, como sé que es un proceso complicado, como sé que es un proceso difícil, a mí me parece que es un buen inicio esta forma en la que se los expuse, porque incluye a mujeres, incluye a personas que están o que pertenecen a grupos estructuralmente discriminados. Si hablamos de personas adultas mayores, hablamos de personas indígenas, entonces estamos englobando a todos y visibilizamos a todas y a todos. Al frente, el licenciado Benjamín Vargas Salazar. Muchas gracias, maestra. Es muy breve y a lo mejor la respuesta puede ser obvia, pero sí conocer su percepción. Sobre todo cuando elaboramos documentos normativos, llámese leyes o reglamentos, que a veces pues es algo que es novedoso y que a veces se puede empezar a complicar tanto la formulación de un párrafo. No sé si desde el glosario se pueda salvar esta cuestión de decir, por ejemplo, fiscales, las y las personas que desempeñan la función de investigación, por ejemplo. Pero no sé si desde el glosario ya podemos salvar esta situación, porque me ha pasado que de repente no es tan fácil meter el lenguaje incluyente en la formulación de leyes o reglamentos, pero bueno, quería conocer su percepción. Bueno, a mí me parece que el poner personas antes de lo que se va a establecer es la mejor manera. De hecho, nosotros hay algunas leyes, la Constitución también, hay algunas referencias que ya hacemos estos desdoblamientos y no hay como ningún… Creo yo que es más la dificultad que tenemos nosotros de esta estructura de pensamiento que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, pero… me parece que si bien en un glosario que también ha sido ya, sobre todo en leyes federales, ¿no? Se establecen más los glosarios, pero volvemos a lo mismo, ¿no? En el contenido de la ley, en el contenido del reglamento, otra vez se vuelve a invisibilizar. Entonces, yo sí soy más partidaria de utilizar personas, las personas fiscales, las personas juzgadoras, incluso, bueno,
en el dictamen del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que espero pronto sea utilizado mucho personas juzgadoras, y me parece vamos, hay que pensar también, y a lo mejor soy muy repetitiva, en cuál es el mensaje que quiero transmitir, y si a partir del mensaje que quiero transmitir están englobadas las personas a las que quiero que se llegue el mensaje, lo puedo hacer. Pero al final son leyes abstractas, ¿no? Características, entonces me parece que sí tendríamos que partir de visibilizar a todos y a todas. ¿Alguien más? Aquí atrás. Maestra, una consulta. ¿Qué tan recomendable es usar las diagonales? Es decir, las, diagonal, los, o sustituirlo en dado caso por las y los, o si tienen un uso distinto cada uno. Sí, en un primer momento se utilizaba eso como una opción. Entonces establecíamos la diagonal y lo poníamos. E incluso si ustedes googlean en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, cuando metemos ahí una palabra, por ejemplo, ponemos presidente, está presidente, diagonal, ta, ¿no? Se utilizaba en un primer momento. Posteriormente se ha modificado y es recomendable utilizar la, los, la, o sea, sin la diagonal. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. En este momento, el maestro Echeverría Cornejo tiene una pregunta. El maestro Rogelio Flores. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo más que una pregunta quiero hacer un comentario a partir de este tema porque me parece que es uno de los que más dudas y más inquietudes y más resistencia generan. Hay que tener claridad en que el lenguaje escrito y el lenguaje oral tienen sus diferencias y que en este caso no tenemos que olvidarnos de las reglas de la gramática, por supuesto, pero también les pongo una situación que a mí se me presentó. Yo organizaba con la Escuela Federal de Formación Judicial cada año un evento conjunto en el que en los primeros eventos era un encuentro entre juzgadores y académicos, así se llamaba. Pero después, ante la necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo, pensamos, ¿cómo hacemos sin poner las y los juzgadores, las y los académicos? Porque eso es más, el desdoblamiento me parece que es más correcto cuando estás utilizando el lenguaje oral y que cabe. Pero en el lenguaje escrito no, en el lenguaje escrito es mejor utilizar los abstractos. Entonces le pusimos encuentro entre la función jurisdiccional y la academia. De esa manera estábamos utilizando de manera correcta el lenguaje escrito y al mismo tiempo estábamos incluyendo o no haciendo referencia específica al género. ¿Con qué tiene que ver esto? Con la inclusión de las minorías. Los hombres no pertenecemos a una minoría, por eso es que quizás no lo vemos. Pero el análisis de fondo tiene que ver con la inclusión de las minorías, grupos que cultural y que incluso normativamente han sido excluidos, ya sea con un propósito deliberado de hacerlo o que se ha invisibilizado la exclusión. Y esto del lenguaje incluyente lo han utilizado también la comunidad LGTBIQ+. Y son los que utilizan la E, la X, la arroba, pero lo hacen con un propósito, visibilizar. Aquí me parece que como esta charla tiene que ver con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se centró nada más en una cuestión binaria, hombre-mujer, pero finalmente es una irrupción del lenguaje que tiene como propósito visibilizar, tiene como propósito la inclusión. Entonces el análisis o el debate podría ir en dos sentidos. Eso, que es un propósito legítimo de una minoría, ¿qué tanto apoyamos? ¿O qué peso le damos
a la lucha. ¿Qué tanto peso le damos a la lucha de una minoría por la inclusión? Y el otro análisis puede… el uso correcto del lenguaje, ¿sí? Porque en la primera expresión, en la primera pregunta, evidentemente que era un uso incorrecto del lenguaje. Entonces, en donde se puede hacer esa referencia genérica es en el sustantivo, no en el adjetivo. Por eso ya es una cuestión de gramática. Entonces, de eso tampoco hay que olvidarnos. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bien, entonces toca el turno para que haga uso de la voz nuevamente el maestro Alejandro Echeverría Cornejo, con unas palabras de despedida. Gracias, Línea de Honor, por pasar al frente. Pues creo que un tema por demás interesante. Es más, podría asegurar que incluso fue donde mayor participación hubo, maestra, mayores inquietudes, y seguramente nos deja también a muchos muchas dudas y muchas preguntas, y algunos que no nos atrevimos a preguntar seguramente. Pero también déjenme hacer un breve comentario, como lo dijo el maestro Rogelio. Miren, hace 3 años que cuando yo rendí el tercer informe que la propia ley orgánica de la Fiscalía General me obliga pues a rendir un informe ante la legislatura, en ese informe, no sé si algunos de ustedes, porque se les hace llegar de alguna manera, de manera electrónica, digital, se dieron cuenta cómo estuvo redactado ese informe. Naturalmente en algunas de sus páginas, no me refiero a todo el documento, por supuesto, pero cuando yo rindo ese informe y además lo leo, recibí algunas felicitaciones y algunos buenos comentarios de algunos invitados que ese día fueron a escuchar el informe, porque por primera vez se mencionaba precisamente este tipo de lenguaje, donde yo hacía referencia a las fiscales, a los fiscales, a las peritos. Y bueno, pues también apenas el mes pasado, un evento muy conocido aquí de todos ustedes, donde festejamos a las y a los fiscales. Ahí entré en un dilema con mis amigos, porque querían a fuerza seguir poniendo el Día del Ministerio Público. Y bueno, ya ni ministerios públicos hay, ¿verdad? Entonces, pues estaba complicado. Y bueno, creo que vamos aprendiendo poco a poco, vamos entendiendo también poco a poco. Y bueno, les invito a que ojalá podamos utilizar este tipo de lenguaje, a que ojalá nos podamos actualizar, ojalá nos pueda compartir su presentación para que nos sirva de refresco de memoria, como dicen aquí algunos compañeros. Y bueno, agradecerle y felicitarle, maestra, y muchas gracias
por supuesto que creo que de mucho interés y de mucha utilidad esta charla. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hoy, 24 de noviembre del 2022. De esta manera damos por finalizado este evento, dándoles las gracias a todas y todos por su participación. Que tengan